Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Entonces, ya habíamos explicado todo lo que son los logotipos, isologotipos, imagotipo e isotipo, ¿cierto? Y ya habíamos tenido unos ejemplos muy claros de cada uno de estos elementos, aparte de los que ya teníamos acá construidos o los que ya teníamos acá de muestras que son bastante conocidos, ¿cierto? Hablábamos de marcas específicas, hablábamos de elementos donde podíamos hablar de lo que era la imagen de la empresa o se representaba lo que hacía esta empresa, ¿cierto? Entonces, no siempre, decíamos que no siempre era necesario o era una obligación representar lo que hacía la empresa. Muchas veces puede representar otro tipo de material y lo podemos reflejar a partir de estos objetos, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver que con estos elementos encontramos diferentes representaciones en cuanto al material gráfico combinado con el tipo gráfico, ¿cierto? Entonces ahí entramos a una segunda parte del logotipo, del isotipo o del imagotipo, ¿cierto? En este campo de la tipografía, generalmente se trabaja un elemento personalizado. Siempre que vamos a internet o vamos a cualquier navegador, vamos a encontrar una gran cantidad de tipografías, ¿cierto? Entonces, simplemente uno coloca tipografía y va a encontrar dentro de internet una gran cantidad de elementos ya creados con los cuales uno puede crear o generar algún tipo de logo. Lo ideal siempre es mantener lo más personalizado que se pueda este tipo de elementos, ¿cierto? Ya sea con un elemento script o con una tipografía completamente personalizada para este tipo de trabajo. ¿Por qué esto en este caso? Porque cuando estamos creando, estamos generando esa imagen, esa personalización, esa cara de una empresa, siempre tenemos que tener en cuenta que no solamente la tipografía nos va a ayudar a generar la comunicación con las personas, sino que también le va a dar la personalidad o va a ayudar a dar una personalidad a los objetos. Entonces vamos a encontrar toda clase de tipografías que ya están creadas, pero pues que no tienen ese tipo de personalización. Entonces siempre que creamos una imagen tenemos que entrar a personalizar todos estos elementos, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a encontrar diferentes herramientas como DaFont que nos puede facilitar una tipografía, pero estas tipografías no se pueden quedar en ese punto, sino que siempre tienen que estar personalizadas. ¿Listo? Entonces, llegamos a puntos donde tenemos que descargar alguna tipografía para utilizarla, ¿cierto? O crearla desde cero, pero pues todo depende de la imagen que estemos creando o los elementos que estemos creando. ¿Listo? Nosotros ya hemos creado tipografías, ya hemos hecho ese ejercicio, ya hemos tenido diferentes elementos y entendemos cómo generar ese tipo de objetos, ¿cierto? Ya sea a partir de dibujos, donde podemos generar nuestra propia tipografía, crearla completamente desde cero y vectorizarla hasta convertirla en una tipografía que se puede utilizar para un logo completamente personalizado. O descargar una tipografía y personalizarla completamente dentro de este medio. ¿Listo? Entonces ahí es donde vamos a empezar a encontrar lo que es ese tipo de comunicación, ¿cierto? Aquí dentro de estos logotipos veíamos que solamente la tipografía, alguno que otro objeto o imagen podía generar ese tipo de comunicación, ¿cierto? Entonces aquí veíamos que en Visa teníamos solamente texto que nos representaba completamente lo que era nuestra idea en este caso,
¿cierto? Entonces acá veíamos que esta palabra ya era todo el logotipo de nuestra imagen. Perdón. Empiezan a existir variaciones de estos logos o contracciones de los mismos logos dentro de la marca, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo esas tipografías o cómo esos elementos empiezan a tener una personalización dentro de todo lo que estamos hablando. En este caso de Visa, cuando vamos a ver este tipo de elementos, encontramos que su personalización está en una de las letras, ¿cierto? Y así sucesivamente. Vamos a encontrar que son solamente detalles sutiles que se transforman dentro de un objeto. ¿Qué más tiene esta tipografía? Aparte de estos detallitos que tiene aquí en las esquinas. Está en inclinada, ¿cierto? Es una tipografía que tiene una inclinación determinada dentro de su espacio de trabajo. Esas inclinaciones, todos esos detalles son los que tenemos que tener muy en cuenta cuando estamos creando nuestras tipografías o cuando estamos creando nuestra marca dentro de este objeto. Todos estos elementos pues no están creados de forma aleatoria. Todos estos elementos tienen que tener algún sentido o tienen que generar algún tipo de comunicación dentro de lo que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, si empezamos a ver este tipo de objetos, ¿por qué estos elementos o por qué estos detalles tan sutiles dentro de las curvas, dentro de los objetos que están creando, tienen este tipo de elementos? Muchas veces esos objetos hacen referencia a un objeto mucho más grande o a una simplificación de un objeto mucho más grande, ¿cierto? En este caso, Visa, que representa una marca que es internacional, hablábamos del visado, que es un permiso que adquieren las personas para poder viajar a diferentes partes del mundo, también tiene que ver con eso, con el viaje. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se toma la imagen de algo, de una empresa o de algún elemento en específico, empezamos a desglosar todos esos elementos, ¿cierto? Entonces ahí era donde empezábamos a tener los diferentes objetos con los que trabajábamos la vez pasada, que eran esas palabras claves, ¿cierto? Así como hicimos con la tipografía de lapicería, ¿cierto? Que hablábamos de elementos específicos dentro de un país, dentro de un lugar, en un momento de la época también puede tener mucha relación. ¿Listo? Entonces aquí vamos a encontrar lo mismo, que vamos a encontrar vuelos, viajes, vamos a encontrar ese tipo de referencias y todo eso está dentro de esa misma imagen, todo eso está dentro de ese mismo objeto con el cual representamos esa imagen y podemos trabajar ese tipo de elementos. ¿Listo? Bueno, ¿qué más vamos a encontrar dentro de una tipografía o dentro de un elemento? Vamos a encontrar formas, generalmente formas geométricas, ¿cierto? Las formas geométricas básicas siempre van a ser las mismas. Dentro de eso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar las formas básicas que ya conocemos todos. Círculos, cuadrados, triángulos, polígonos, trapecios, hexágonos, elipses. Cualquiera de estas formas que estamos viendo acá, la vamos a encontrar también dentro de una imagen corporativa. Ahora, ¿qué etimología o qué significa cada una de estas formas o por qué tenemos este tipo de formas dentro del espacio de trabajo? Resulta que las formas o las figuras geométricas empiezan a tener un significado dentro de los objetos, ¿cierto? Entonces, si empezamos a ver este tipo de objetos dentro de un espacio, vamos a encontrar que estos objetos también tienen un significado o tienen algún tipo de psicología, ¿cierto?
no solamente la forma o no solamente el objeto significa algo, sino que también vamos a encontrar cómo estos objetos nos pueden representar sensaciones o nos pueden dar ideas mucho más claras de qué es lo que necesita o qué es lo que tiene el objeto, ¿cierto? Entonces ahí es donde empezamos a ver, por ejemplo, el triángulo. ¿Qué es lo que se dice del triángulo? Del triángulo se dice que es una de las formas más fuertes que existen o es una de las figuras más fuertes que tenemos dentro de las formas. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? ¿Alguien conoce algún tema sobre las formas, su significado? No, señor, pues la verdad no. ¿Ninguno? No, ah, Uy, esa palabra fuerte, La digamos que pues a qué fortaleza, a la fortaleza en cuanto a la figura, ¿cierto? Significa fortaleza. ¿Por qué? Porque resulta que el triángulo, digamos que al ser uno de los elementos que... La fortaleza de la forma. Correcto. A partir de la forma nos da la sensación de fortaleza. Entonces, ¿qué pasa con esa forma? ¿Qué tiene o qué es lo que representa en sí este objeto? Cuando lo estamos viendo, resulta que tiene una base completamente plana, ¿cierto? Sobre la cual se apoya. ¿Qué pasa? Hay otros elementos que también tienen esa misma base plana, pero no por eso representan esa fortaleza. En este caso, el triángulo, al ser plano, en uno de sus costados, que en este caso es donde se apoya directamente, se convierte en un objeto completamente estable, ¿cierto? Entonces tiene una estabilidad tan alta, tan grande, que tiene toda una base para él. Y opuesto a él, vamos a encontrar una punta completamente, ¿cierto? Una punta donde se puede generar un equilibrio, donde se puede generar un elemento que nos va a denotar algo liviano, algo muy suave, pero a la vez muy fuerte dentro de los elementos que tenemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se dice que si se intenta aplastar, ¿cierto? Aplastar un triángulo es imposible. ¿Por qué? Porque lo sostienen dos elementos completamente inclinados, soportados por una línea o soportados por un plano, que en este caso no permiten que este objeto se pueda aplastar o este objeto se pueda destruir en ese sentido, ¿cierto? A diferencia de ¿qué? De un círculo, por ejemplo. Entonces, si vemos un círculo, es un objeto que nos denota una cantidad de elementos. Entonces vamos a correr este circulito por aquí. Vamos a hacer... Espérame un segundito, lo vamos a pintar. ¿Por qué no me pinta? Qué raro. Bueno, vamos a hacer un círculo. Listo. Sino que se está cortando a veces. ¿Se están recortando el audio? Sí, señor. ¿Para todos o solamente todos me están escuchando entrecortados o solo usted? Algunas veces te escucha recortado. Vale, bueno. Sí. Pero... Ay, Nosotros lo escuchamos bien. ok, listo.
Listo. Bueno, voy a intentar hablar más pausado y eso para no tener ese tipo de inconvenientes. ¿Listo? Bueno, entonces, tenemos la otra forma, otra de las formas que vienen a ser los círculos. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que si exponemos el círculo a una fuerza que se ejerza sobre él, en este caso, tenemos el mismo diagrama que tenemos sobre el triángulo. Esa fuerza automáticamente nos va a dar la sensación de que puede aplastar el círculo, ¿cierto? Este sí nos da una sensación automática de poder aplastar este objeto, tanto que empezamos a sentir que estos objetos se sienten ovalados o empiezan a perder su forma. Mas, sin embargo, el círculo es la figura que por excelencia envuelve muchos elementos, ¿cierto? Entonces vamos a tener muchos objetos dentro de un círculo. Eso representa un círculo, ¿cierto? Un círculo me representa no la fuerza, sino el grupo. Me representa un elemento que me puede generar una agrupación más grande de elementos con los cuales yo puedo trabajar y puedo generar un elemento mucho más grande dentro de lo que significa la representación de los objetos en este caso, ¿cierto? Entonces, esos grupos también van a significar o van a representar algo especial. ¿Qué pasa dentro del triángulo? El triángulo me da fortaleza, ¿cierto? Me muestra que es implacable, que es un elemento que no se puede aplastar, que es un elemento que no se puede deformar por la fortaleza que tiene esa base en su parte inferior que me dice que está siempre en el mismo lugar y todo eso está dentro de los mismos objetos. ¿Listo? Entonces ahí es donde empezamos a encontrar todo ese significado que tienen las formas en específico. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo estos objetos empiezan a tener todo este elemento, todo este bagaje. Y vemos que básicamente todos los elementos siempre entran y se pueden representar a partir de los objetos, ¿cierto? Entonces, así como encontrábamos elementos con el color, ¿cierto? Que alguna vez vimos la psicología del color, cómo un color podía representar algo, cómo un color podía significar algo, las formas también nos pueden describir o nos pueden generar un significado en este caso. Si lo colocamos dentro de Internet, pues vamos a encontrar siempre cualquier tipo de significado que tengan estos objetos. Aparte de los que ya estamos hablando, vamos a encontrar una gran cantidad de elementos. Por ejemplo, vamos a abrir este y vamos a encontrar aquí, por ejemplo, el círculo. Aquí nos dicen que es adaptabilidad, movimiento, flexibilidad, creatividad, globalidad, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar que todos estos objetos van a tener una cantidad de adjetivos, de elementos con los cuales los podemos representar o con los cuales podemos generar algún tipo de significado en estos. Por ejemplo, acá está el triángulo, significa poder, avance, vitalidad, inspiración, crecimiento, ¿cierto? Y así con cada uno de los objetos, con objetos básicos. Acá ya están más complejos, tenemos algunas líneas y demás, pero pues son los objetos básicos los que siempre nos van a ayudar a representar algo. Entonces, dentro de estos objetos, ¿qué más podemos ver o qué más podemos sentir? Digamos con el triángulo. Cuando ustedes ven un triángulo, ¿qué sensación o qué perciben en un triángulo? ¿Qué se les ocurre? Pues digamos que puede ser, digamos que peligroso por sus puntas. Peligroso. Porque, digamos que si uno coge un triángulo, pues uno se puede, digamos que chuzar, por ejemplo, no sé.
Sí, sí, eso está muy bien. El elemento de las puntas es bien importante dentro de los objetos que estamos creando. ¿Por qué? Porque estos elementos se convierten en lo que dice Santiago, puede ser peligroso, ¿cierto? O sea, este tipo de aristas siempre se mantienen a un lado dentro de lo que es la imagen corporativa, porque hay que saberlo trabajar muy bien, hay que saberlo interpretar de una forma adecuada, porque las aristas automáticamente repelen los objetos que estamos viendo. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten como en una espina, en un objeto que nos puede lastimar y automáticamente el cerebro empieza a repelerlo. Pero, ¿qué más puede significar? Digamos que a un triángulo, si yo le coloco un palito aquí abajo, ¿en qué se convierte? En un árbol. Ok, buena simplificación, Rodrigo. Pino. Un pino, ¿qué más? Señal. ¿Cómo se llama esa señal? Una flecha. Ah, pero también hay una señal de tránsito. También como una colombina. Señal. Oye, ¿cómo, Marlon? ¿Un qué? Señal. Como Una señal. Ok, listo. También. Objeto. Entonces, cuando estamos viendo... Objeto. Y también un trompo. Un trompo, ¿sí? Sí. Listo, perfecto. Entonces, ya tenemos este objeto colocado de esta forma. Entonces, aquí ya empezamos a ver que cuando agregamos otro elemento a este objeto, ya empieza a tener diferentes connotaciones. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo con este tipo de objetos? Empezamos a sentir que estos objetos no solamente nos van a representar esa fuerza, sino que también empiezan a generar otro tipo de sensaciones, y solamente estamos hablando de dos elementos, y dos elementos completamente básicos. Entonces, lo primero que vieron fue un árbol. Perfecto. Eso tiene mucha lógica dentro de la simplificación de los elementos. Entonces, ahí es donde empezamos a entender cómo estos objetos tan simples que conocemos cotidianamente no solamente nos representan un triángulo, sino también nos representa elementos. Entonces dijimos que teníamos un árbol, que teníamos un trompo, o que teníamos una señal, o que teníamos una flecha. Pero la flecha la vieron solamente cuando la coloqué de lado, ¿cierto? Pero ¿qué significa esto? Esto significa avanzar. Esto significa direccionalidad. Entonces, el triángulo no solamente me está diciendo que podemos tener fortaleza, sino que también podemos ir hacia algún sitio. Entonces, ¿hacia dónde avanzamos nosotros en este país? ¿Hacia dónde se avanza? ¿Hacia dónde nos da la sensación de avanzar? Hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Hacia el lado derecho, perdón. Hacia el lado derecho. Entonces, ¿por qué? Porque de esa forma leemos. Entonces, cuando nosotros leemos hacia el lado derecho, nos da automáticamente la sensación de avanzar cuando vemos que los objetos van hacia ese lado. Entonces, es completamente, bueno, es una... Pero una pregunta, profe. Señor. Cuando estamos hablando pues de avanzar, en este caso, sería porque estamos viéndolo de la forma, pues, ya, digamos que escrita, o sea, ¿me hago entender? No. O sea, digamos que uno pues debería pues avanzar pues hacia adelante, o sea que sería pues la flecha que está pues al lado izquierdo de esa hoja, por ejemplo.
La flecha que está hacia el lado izquierdo, o sea, la que está hacia arriba. O sea que está, sí, es que está hacia arriba, pero debería ser hacia adelante, ¿no? O sea, Hacia para adelante. avanzar sería hacia adelante. Lo que pasa es que nunca estamos mirando, o generalmente no estamos mirando hacia arriba cuando avanzamos. ¿Cómo avanza usted? Usted avanza hacia adelante, literal, lo que usted está diciendo. Entonces, si usted tiene una persona aquí, ¿cierto? Entonces tenemos sus ojos, su nariz, ¿cierto? Entonces, esta persona literalmente está avanzando hacia ese lado. ¿Sí? Sí, Él va caminando y está mirando hacia este lado. Esa persona le está dando a usted la sensación de que está avanzando o de que va hacia algún lado, ¿cierto? sí. Listo. Ahora, esta misma persona, si yo la cojo y la volteo, ¿de qué da la sensación? ¿De que está qué? De que está pues perdido y que está mirando para dónde irse. Es para la discreta, a la derecha. Correcto. Entonces, Y también una marca del chibolo del merquecha, como parece el merquecha, para allá, como el merquecha. correcto. Entonces, hacia un lado siempre vamos a tener la sensación de que avanza y hacia el otro de que retrocede. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando están... Señor, Y también merquecha, y merquecha para ayudar como el camino. correcto. Hacia la derecha es donde empezamos a tener esa sensación de avanzar con las personas, ¿cierto? Y eso solo nos ocurre a nosotros. ¿Se acuerdan lo que hablamos la clase pasada? Que habían culturas que escribían al revés o que tenían las letras completamente volteadas. Para ellos es avanzar hacia el otro lado, ¿cierto? Entonces digamos que en Japón no se avanza hacia la derecha, sino se avanza hacia la izquierda. Pero pues eso ya es un tema cultural y depende de cómo escriben, de cómo se comportan, de a qué dirección es donde dirigen la mirada siempre que describen algo. Entonces a nosotros nos pasa de esa forma. Siempre empezamos a mirar en la parte izquierda superior de las cosas y luego decimos, de aquí en adelante voy leyendo, ¿cierto? Que es el mismo sistema de lectura que hemos hablado siempre. Entonces, llegamos a una conclusión que todos los elementos se leen igual, se leen de izquierda a derecha, lo que significa que de izquierda a derecha siempre vamos a estar avanzando. Si lo hacemos hacia el otro lado, nos estamos devolviendo en las páginas de un libro, ¿cierto? Entonces, ¿ahí qué está pasando? Ahí ya estamos teniendo un retroceso, ya nos estamos devolviendo si miramos hacia la izquierda y pasamos las páginas hacia la izquierda en un libro, nos estamos devolviendo, ¿cierto? Entonces, por eso, hacia arriba no es la sensación de avanzar, hacia arriba es subir, bajar, avanzar, ¿cierto? Entonces, aquí, en pocas palabras, tenemos esas tres sensaciones. Entonces, esta sube, baja y este avanza. ¿Listo? Todo esto a partir de un triángulo, todo esto a partir de un elemento. Ahora, ¿qué pasa con este elemento? ¿Que solamente nos da esa sensación? No, nos da muchas sensaciones dentro de lo que estamos viendo. No solamente la fortaleza, sino que ahora estamos teniendo una sensación de ascenso, de progreso, de avanzar, de tener una dirección hacia dónde ir. ¿Y qué significa esto para la cabeza, para el cerebro, para la persona que está viendo este tipo de objetos? Cuando está viendo este tipo de objetos y los tiene una marca, esa marca automáticamente me da esa sensación de que puedo seguir adelante,
de que voy a tener un progreso con ellos y de que voy a tener esa sensación de avanzar. Por ejemplo, esta marca, FedEx. ¿Alguno ha visto esta marca? Nunca. ¿Nunca habían visto esto? Nunca la había visto. Es una empresa de cajas. Una empresa de envíos. Sí, Es una sí, empresa de envíos. como una, Sí, yo. Y también el mío. Yo. De hecho, en realidad Esta se marca. llama Federal sí, de Express. envíos, eso. No es mal, es Federal Express. El mío, quiero. Listo. Ya vamos a analizar aquí una cosa de esta empresa. Oye, Medio- yo. Oye, profe, yo. Señor. Yo sí pido esta marca. Sí la ha visto, sí la conoce. ¿Listo? El único que no la conoce es Rodrigo. Listo. FedEx. ¿Qué es FedEx? ¿Qué conocen de la marca? Una empresa. Es una Pues es una empresa dedicada que envía, o sea, al envío de mercancías. O sea, al envío Envíos de mercancías. Correcto. Ahora, si ustedes analizan bien esta marca o buscan dentro de la historia de la marca, pues van a encontrar una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero ¿qué más vamos a encontrar dentro de esta misma marca? Vamos a encontrar por aquí una flechita. ¿Sí la ven? Sí, profe. Listo. Ponerla acá en otro Ve, hasta ahora color. me cuenta. El mío en forma chapina. Está en la E y en la E. Correcto. Sí, Sí. ¿Sí ven esa flechita? Esa flechita inconscientemente me está demostrando o me está diciendo que ellos siempre avanzan, que ellos siempre tienen un horizonte o un lugar a donde llegar o siempre van hacia algún lado, ¿cierto? Entonces, ese tipo de elementos, como el que estamos hablando, el triángulo, no solamente es Me doy cuenta. básicamente, ¿no? Y eso es totalmente inconsciente. Y podemos encontrar una gran cantidad de logos o marcas que tienen este tipo de juegos sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, está Carrefour, ¿cómo se escribe Carrefour? Sí. ¿Listo? Por ejemplo, hay una cantidad de marcas que tienen elementos que no percibimos a simple vista. A ver, está mejor. Así. Y ahí ya se ve ya la flecha y es. Ujú. ¿Cierto? Ahí se ve la flecha. y ya pido la feta. Bueno, entonces, si yo marco acá un objeto, voy a encontrar que tengo una flecha. Pero ¿con qué más está jugando esta marca con nosotros? ¿Cierto? Aquí voy a encontrar el triángulo y voy a sacar la flechita por aquí. ¿Qué más está haciendo esta marca? Se puede decir que esa flecha roja que está pues atrás también es considerada como una flecha. Sí, que me está señalando el logo. ¡Ay, Pero la me lo está T! señalando. Sí, señor. La T. A partir de unas... La C de Carrefour. Oh, Sí, señor. La, No me lo La- esperaba. T de Japón. Sí. ¿listo? Entonces ahí es donde vamos a encontrar La verdad. todos los elementos ocultos o todos los elementos que, bueno, realmente no es que estén ocultos, es que no se pueden percibir a simple vista y hay que analizarlos dentro del diseño para poder percibirlos en la marca, ¿cierto? Entonces así vamos a encontrar muchas marcas. Y esas marcas pues simplemente van a tener esos elementos que nos representan los objetos
o que nos van a dar esa sensación. Pero si ven que ustedes automáticamente, en este caso, vieron la flecha, una flecha de dos colores, ¿cierto? Rojo, azul, ¿y cuál es el otro color que tiene Carrefour aquí? El blanco. Blanco. ¿Cómo es la bandera de Francia? ¿Alguien la conoce? ¿Qué colores tiene? Rojas. Blanco, azul y rojo. Azul, blanco y rojo. Azul, azul. Correcto. Entonces, eso es lo que pasa con esta marca. Correcto. Azul, rojo y blanco. Entonces, ¿qué está pasando con esta marca? O sea, esta marca nos está diciendo por todo lado una cantidad de mensajes enormes. Nos está diciendo, somos franceses, nos está diciendo que avanzan, siempre avanzan. Con la flecha roja nos están diciendo quiénes son, que son Carrefour, ¿cierto? Y aparte de eso, están teniendo un isotipo completamente significativo que me demuestra que tiene una C, que tiene esa flecha y que tiene todos esos elementos que Yo miro la forma, globo, porque hace a Carrefour, mira, un globo. Él dice que ve un rombo. correcto. También está el rombo ahí implícito del objeto. ¿Dónde está el rombo? Aquí está. Ese rombo estaría aquí. Ay, sí, ya vi. ¿Cierto? Ese rombo, y cuando yo genero este tipo de elementos que encierran el objeto, ya empiezo a ver la C mucho más fácil, ¿cierto? Eso es algo que vamos a ver en la otra clase que se llaman las leyes de cierre. Son unas leyes que tenemos dentro del diseño gráfico que nos determinan, nos determinan formas o objetos específicos. Entonces hay una de esas leyes que se llama así, la ley de cierres. Y la ley de cierres me dice que cuando yo recorto los objetos no necesito cerrarlos, sino que simplemente con el ojo es el que lo cierra y el ojo es el que me determina ese tipo de comportamientos. ¿Listo? Pero bueno, eso lo vemos en la otra clase. Aquí estamos solamente analizando los elementos que no son comunes, que no podemos percibir a simple vista dentro de una marca, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar que estos objetos simplemente están ahí, pero que no son tan habituales, que no son tan cotidianos, que no los podemos percibir de una forma muy habitual. ¿Qué más vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar que la D y la E están pegadas, ¿cierto? Entonces, eso va dentro de la etimología de la marca. Eso tiene un significado y eso nos va a representar algo dentro de lo que estamos haciendo. Aparte de que FedEx nos está hablando de elementos que avanzan, aquí nos están diciendo técnicamente que son dos elementos, ¿cierto? Un elemento que está representado por el color azul y otro elemento que está representado por este color naranja. EX, que es este Express, ¿cierto? ¿Es azul? Señor. Señor. ¿Qué si eso es azul? Usted sí lo vimos entre... Todo es morado. Azul. Es un azul sí, con una gran carga de magenta, sí. Tiende a verse medio morado, pero sí es un azul. Oye, profe, Señor. yo, profe, para mí parece azul oscuro. Azul oscuro, sí señor. También depende de la pantalla en la que lo estén viendo. ¿Listo? Sí. Pero sí es un azul bastante oscuro el que tiene esta marca. Entonces aquí es donde empezamos a ver que estos objetos están construidos a partir de elementos específicos, donde tenemos Express, ¿cierto? Representado con esta EX, y que dentro de esa marca empieza a significar una cantidad de cosas. ¿Listo? El FedEx, van ustedes a averiguar por sí solitos qué significa. ¿Listo? Y se van a dar cuenta cómo se representan y cómo estos objetos tienen ese tipo de significados. ¿Cierto? Bueno, ¿qué otra marca que conozcan ustedes
han percibido o han visto que tiene algún elemento oculto dentro de ella. ¿Conocen alguna? O sea, ahorita sí nos ponemos a pensar, La marca yo no sé. Genius. O sea, pues sí conozco. Mombita. Sí, la que dice Genius, o sea, que se escribe Genius, Genius. Quiero Mira, que es de tecnología. la marca. Esa de ahí, esa, Espera, porque esa. no Esta. tengo- La primera, sí. Esta marca de Genius, bueno, esa tiene un tema ahí bien interesante, que es hacia dónde va. ¿Sí ven la flecha? Del Genius. Sí. Ujú. Sí, es la Y la persona. roja. También representa a la persona. La ¿Cierto? roja. Exacto. Esa flechita roja no solamente me está diciendo, bueno, aquí tenemos un objeto, sino que también tenemos una persona. Entonces ahí vamos a encontrar que estos objetos, cuando los estamos viendo dentro de estos espacios, no solamente vamos a tener ese significado, lo mismo que pasaba con Carrefour, ¿cierto? Esto se lee como Carrefour, sino que vamos a encontrar también otros elementos adicionales. Entonces aquí vamos a encontrar no solo esa flecha, sino una persona, ¿cierto? Una personita ¿Una persona? representada. Sí, una persona simplificada acá. Wow. ¿Listo? Entonces, si lo miramos de la forma en que lo debemos ver, estaríamos viendo algo como esto, ¿cierto? Como si fuera una persona que está con los brazos abiertos, que está en una dirección y que está señalando algo. Esa persona que está señalando algo me está diciendo que hacia allá se avanza y que él es eso, la marca, un genio, ¿cierto? Entonces, esos elementos me ayudan a generar ese significado y me ayudan a generar ese tipo de objetos. Aquí vemos que la tipografía está completamente personalizada, se acompaña el uno del otro y tenemos todos esos elementos, todos esos isotipos dentro de estos objetos que nos ayudan a generar esa comunicación. Pero en este caso tenemos eso mismo, la representación del triángulo, de la flecha y de esos objetos dentro de esas marcas. Ahora, cuando hablábamos de grupos, ¿se acuerdan que yo les dije que el círculo generaba un grupo? Ujú. Sí, profe. Entonces, Sí. vamos a encontrar una marca, perdón, vamos a encontrar una marca como esta, ¿cierto? ¿Todos la conocen? ¿Sí saben qué es? La del Sí. pichirilo. Sí, profe. La Sí, de profe. Es Esa de Volkswagen. Volkswagen. Sí, señor. La Volkswagen. Correcto. Volkswagen. Se pronuncia Volkswagen. Correcto. Entonces, ¿qué vamos a encontrar dentro de esta marca? Vamos a encontrar dos. Una B y una W. Correcto. Entonces acá tenemos la V, Y, ¿cierto? Aquí tenemos una yo vi una sobre la U. y tenemos la W. Correcto. ¿Cierto? Entonces tenemos esos dos elementos que cuando los vemos por separado, pues son una palabra. Pero ¿qué querían ellos? Ellos querían generar ese elemento grupal. ¿Sí? Entonces aquí es donde vemos cómo el círculo empieza a agrupar objetos, empieza a agrupar elementos y nos empiezan a dar esa connotación de esos objetos como una unidad, como un grupo dentro de lo que estamos viendo. Volkswagen es una marca alemana de vehículos. ¿Alguien sabe qué significa eso? No. No, profe. No, profe. ¿Nunca han buscado en internet? No, la verdad no. No, no, ¿qué significa? No, nunca.
Mire, Ah, a ver. Aunque muchas veces haya errores y se escriba como Volkswagen o Volkswagen, surge de la unión de los términos alemanes Volks, que significa pueblo, y Wagen, que en alemán es el coche. ¿Sí ven? Entonces aquí tenemos una marca que automáticamente nos está diciendo para quién va dirigida, que nosotros no lo entendemos porque no sabemos alemán, es muy diferente, ¿cierto? Pero que para nosotros ya dentro de la misma marca nos está representando un grupo, algo, ¿cierto? No sabíamos que eran dos palabras unidas, pensábamos que era una sola palabra por cómo lo escribe la misma marca, ¿cierto? Pero no, realmente son dos palabras unidas, que son pueblo y vehículo. Entonces, esas dos palabras están significando que sí, es el vehículo del pueblo o que es el vehículo para el pueblo, ¿cierto? O sea, es un vehículo barato, es un vehículo económico que cualquier persona puede adquirir y que realmente lo puede tener cualquier tipo de persona con un poder adquisitivo medio bajo dentro del mercado, ¿cierto? Entonces aquí es donde empezamos a ver cómo todas las marcas y cómo todos esos objetos empiezan a jugar dentro de lo que significan sus nombres, empiezan a jugar con los isotipos, empiezan a jugar con esas imágenes que pueden convertirse en estos elementos y con lo que realmente significa, ¿cierto? Entonces, por eso la V y la W, que significan esas dos palabras, están dentro de un círculo, ¿cierto? Ahí estamos globalizando el objeto y lo estamos volviendo una unidad, lo estamos volviendo un grupo en específico, ¿sí? ¿Es claro? Sí. sí, Yo profe. antes Genial. entendía más pequeño que eran dos montañitas. Sí, claro, es que representan montañas. Si ustedes voltean eso, se pueden poner a jugar con estos elementos y simplemente va a haber una cantidad de cosas ahí absurdas dentro de lo que se está representando, ¿cierto? Una montaña. Exacto. Pero pues Pero esto ahí es veo como un perro. un perro también. Un Un pastor. perro también. ¿Listo? Bueno, entonces, todo eso lo encontramos dentro de una marca. Ya que una marca no cambie o no se modifique, es muy diferente, ¿cierto? Porque digamos aquí que empezamos a ver que esta marca, dentro de la historia, sus modificaciones han sido mínimas dentro de lo que se creó, ¿cierto? La primera que siempre se tuvo, que fue esta, la de 1937 y 1939. Oye, ¿Qué te parece que? ¿Qué parece oye, eso? profe, Un molino. esto parece un molino. Un molino, muy bien, muy bien. Juan Pablo, eso está muy bien. Se parece que son todas. O también no puede me ser acuerdo cómo una se llama. llanta, como una rueda. Por lo general, No, Una- no se ve molino. tanto como una rueda. Sí, una llanta. Listo. El ¿Qué otro pasó con parece una Volkswagen? O granada. cuando nace Volkswagen, o cuando nace Como una plata, el oscuro. una planta, Sí, Llanta. plata, el una oscuro. llanta. Correcto. Listo. ¿Qué le pasa a esta marca? ¿O cuándo nace esta marca en Alemania? ¿Cierto? ¿Alguien sabe qué es esto? Un pichirilo. Un escarabajo. Un pinchirilo. Un Harley. ¿Cómo? Un carro. Es un escarabajo. Un carro, correcto. Es un escarabajo, Sí, un carro. el Beetle, Un Volkswagen Beetle. Sí. correcto, es el Beetle, que es la insignia de esta marca alemana. ¿Qué pasaba en esa época en Alemania? ¿Alguien puede reconocer esto que estoy señalando acá en pantalla? Las básicas. Esa Ay, que es nazi. Las El nazi. Ah, ok. correcto. Es el Entonces, nazismo.
¿Cuándo nace Volkswagen? Nace, vamos un poquito ahí dentro de la historia para ver cómo una marca representa algo, cómo una marca nace a partir de las necesidades o cómo una marca nace o cómo un vehículo nace dentro de este tipo de objetos. Entonces, aquí tenemos la esvástica, que es lo que nos dice Juan Carlos, ¿cierto? ¿Qué fue lo que representó un movimiento, lo que representó un partido político, lo que representó, bueno, una cantidad de vejámenes y cosas bien complicadas dentro de la historia, que fue todo este holocausto nazi, ¿cierto? Eso fue lo que hizo el hombre. ¿Pero qué más hizo el hombre? El hombre hizo que a partir de este objeto las personas tuvieran miedo, ¿cierto? Que con ese objeto las ¿Por personas qué? tuvieran miedo cuando lo vieran, porque representaba a este tipo de gente, a estas personas que dentro de la historia tenían una intolerancia y bueno, no querían a una cultura completa, ¿cierto? Y que creían que las razas eran perfectas por tener belleza o por tener unos cánones dentro de la perfección, ¿cierto? Entonces ahí es donde entramos a discutir, pero pues eso no es lo que estamos analizando. Estamos analizando es lo que significa el objeto. ¿Alguno sabe de dónde sale ese objeto? No. ¿Cuál objeto? No, profe. La esvástica. No Creo que, exactamente, no. si no estoy mal, No, profe. en Asia hay como unas culturas que tienen ese símbolo, pero invertido, o sea, en otra posición. Y lo que hicieron fue cogerlo, y invertirlo y ponerlo exactamente. Esa Exactamente. esvástica, eso es un símbolo de la cultura hindú, ¿cierto? Ahí es donde empezamos a ver cómo los objetos los transforma, los tergiversa el hombre y los convierte en otro objeto. O sea, si ustedes ven a los hindús y ven pues el significado de todo su partido y su movimiento, el movimiento nazi y todo esto, ahí es donde uno no encuentra que estos objetos tengan relación el uno con el otro. ¿Qué pasa? Este objeto daba esta sensación. ¿Qué me dijo Juan Pablo cuando vio este objeto? Que era un Molino. correcto. Molino. Ese molino me daba esa sensación de movimiento. Entonces, si yo veo este objeto y lo empiezo a encerrar y lo empiezo a generar como un objeto completamente independiente, voy a tener esa sensación de un molino, correcto. Entonces voy aquí a cerrarlo para que me entiendan. Esto para hacer un molino. Ay, me está quedando medio frío. Pero también es otra cosa, ¿cierto? O también pues una cruz así, de estilo sí. como medieval. De hecho, Algo así. ¿Alguno ha visto esta cruz dentro de los símbolos nazis? Una mata de tiempo. Nunca. No, de nunca. hecho era parte del... No, nunca. Sí, de hecho era parte Una mata. de Alemania en esa época. Era un Escúchame, símbolo Juan de... Carlos. ¿Era parte de qué? O sea, De además de la movimiento. esvástica, era una cruz como de reconocimiento muy especial, un galardón muy alto. Correcto. Un Era una reconocimiento cruz, muy especial. es lo que se llama una cruz gamada, creo que se llama eso. Y ahí es donde encontramos como toda la simbología, como todos los elementos, como todos los objetos, siempre nos recuerdan o siempre van hacia un mismo punto, ¿cierto? En este caso, aquí veíamos que esta marca, cuando empezó, si yo también saco este objeto como un elemento más simple, me voy a dar cuenta que acá tengo también esa cruz gamada, que es esa esvástica, ¿cierto? Entonces esta gente tenía unos genios, pero eran genios, o sea, era increíble lo inteligentes que eran los diseñadores gráficos de esta época y de este movimiento,
los productos que hacían o los logos que hacían eran tan bien pensados, eran tan increíbles, que representaban a su partido por todo lado, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a coger esa cruz gamada, vamos a coger esa esvástica, vamos a coger ese objeto y lo vamos a convertir en un elemento que dé miedo. Entonces ahí fue donde escogieron colores rojo y negro que contrastan, el rojo que contrasta sobre ese negro y representa sangre, representa muerte, representa dolor, y todo iba hacia el mismo punto, ¿cierto? Entonces esta gente, dentro de esos objetos, se dieron cuenta que con el color, con la forma, podían generar ese tipo de elementos. Pero ¿qué más pasaba? Resulta que ellos, inconscientemente, cuando crearon ese símbolo, no se dieron cuenta que también estaban generando ese movimiento. Más sin embargo, los que lo habían creado con anterioridad, que eran estas culturas hindúes, ellos sí estaban representando el movimiento. Si ustedes encuentran esa misma cruz gamada en la cultura hindú, se van a dar cuenta que está al revés. Y para ellos al revés es avanzar hacia ese lado, ¿cierto? Para nosotros lo que es al revés es lo que ellos avanzan, que era lo que veíamos la vez pasada, y su escritura era completamente diferente, tanto que se escribían al revés. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo todos esos objetos, dependiendo de si les damos la vuelta, dependiendo de si simplemente empezamos a moverlos, a convertirlos, a transformarlos, empezamos a encontrar todos esos elementos dentro de estos objetos. ¿Qué más pasaba aquí? Aquí había una tendencia a los... ¿Alguien sabe qué es un ambigrama? No, profe. No, profe. Creo que es como una palabra que se puede leer en los dos sentidos. Correcto, es un objeto que se puede ver en los dos sentidos. Entonces, si nosotros volteamos este objeto, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Si tenemos este tipo de elemento, vamos a encontrar aquí la V y aquí la V, ¿sí? Entonces, estos elementos estaban pensados de tal forma que por cualquier lado donde se viera, empezar a representar los elementos necesarios para generar esa recordación de marca. Este no llega a ser un ambigrama, pero sí es como un inicio, una parte donde empezamos a percibir ese tipo de objetos. Entonces, ¿qué más tenemos? Aquí tenemos movimiento por las líneas sueltas, que esa fue esa sensación que automáticamente a Juan Pablo le dio de un molino, sin ser un molino. Entonces ya empezamos a tener ese movimiento, empezamos a tener todos esos objetos dentro de ese espacio o dentro de esos objetos que estamos viendo realmente, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos ese significado. ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Ya lo relacionamos con los nazis, que fueron los que crearon el carro, ¿cierto? O sea, realmente fueron los alemanes. Dentro de estas guerras, dentro de esta guerra fue que crearon el Volkswagen y lo crearon como un carro. Específicamente la petición fue un carro que pudiera atravesar el desierto. Señor. ¿Cómo parece una chata? De la forma de chicuro. Claro, todo eso tiene esa sensación de movimiento, lo que usted dice, Marlon, parece una llanta. Entonces eso también es lo que me da esa sensación de avanzar. Entonces todo esto fue creado a partir de este carrito, de este vehículo. Todo ese movimiento, sí. ¿Qué pasa? La petición específicamente fue un carro que pudiera atravesar el desierto, que fuera un tanque o que se volviera un elemento que pudieran convertir en armamento, ¿cierto? Y que fuera liviano y que pudiera pasar por cualquier tipo de terreno. Entonces, por eso estos carros son como una nevera con ruedas. Este carro no necesita agua, ¿cierto? Como cualquier otro carro. Dentro de su radiador, dentro de sus elementos, necesita un sistema de refrigeración. Este carro no necesita eso. Aparte de eso, este carro fue diseñado por el mismo diseñador de Porsche, el que diseñó el Porsche,
fue el mismo diseñador de este carro. Si ustedes comparan este carro con un Porsche, van a encontrar que tiene los mismos faros y tiene como similitudes en los guardafangos y todos esos elementos. Es bien interesante toda esta historia, ¿cierto? Entonces, todo este grupo de genios, cuando lo reclutaron y cuando lo escogieron para que hicieran todo este tipo de elementos, generaron todo esto dentro de ese solo movimiento. Entonces, todo eso dentro de un solo carro, dentro de un solo vehículo y dentro de una parte de la historia que es bien compleja y que ahorita es una marca que se limpió de toda clase de estigmas, que se limpió de toda clase de elementos y que ahorita ya la reconocemos como una marca que simplemente es una marca más de carros, ¿cierto? Otra marca más. Ya ¿Verdad que no fue todo lo de nazi? Exacto, ya ellos se quitaron todo ese tema Todo ese peso encima de los nazis, toda la cosa. con el tiempo, ¿cierto? Entonces han ido transformando su marca, pero realmente hay alguna marca que nunca cambió, que fue ese objeto, la V y la W, lo que significaba y lo que representaba realmente esta gente. Entonces ellos realmente sí querían un vehículo para el pueblo, un vehículo que se moviera, que fuera liviano, que fuera económico, y por eso es su insignia realmente es ese carro tan básico, tan liviano dentro de la historia. Y efectivamente es un carro que si ustedes lo ven, es un carrito que tienen esta foto en tractores. Simpático el carrito. Sí, eso era como el 4 acá. Sí. Que hacía Y esta marca una historia. Claro, eso es toda una historia gigantesca. Mira, aquí está Porsche. No, mira, ahí está Porsche y ahí está, sí, ahí se están dando la mano. Bueno, ahí ustedes se pueden sentar a leer toda la historia de ellos. Ahí se pueden sentar a leer todo lo que representan, significan y que ahora quieren representar dentro de esa historia. Entonces ahí ya es donde encontramos cómo una marca, como un logo, como una imagen, no ha cambiado mucho dentro de la historia, ¿sí ven? Han cambiado en color, han cambiado en la separación entre la B y la W, han cambiado en cosas mínimas dentro de su historia, ¿cierto? Lo han encerrado, lo han sacado, pero volvieron de nuevo a algo que ya les servía, que ya les funcionaba y que tenían muy claro dentro de este espacio. Entonces ahí es donde vemos cómo una marca se puede mantener y se puede generar algo muy interesante a partir de un solo objeto y cómo una marca se puede transformar y se puede reescribir sin necesidad de cambiar su imagen, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya entramos al círculo, al grupo, al color, ¿cierto? ¿Qué es el color azul? ¿Qué significa el color azul? ¿O qué significado puede tener? Como tranquilidad, como... Correcto. Paz, tranquilidad. A mí solamente se me viene el mar. ¿Qué va a decir Juan Pablo? Sí, profe. El cielo representa el agua, ¿cierto? Entonces, Sí, profe. ahí es donde empezamos a ver cómo esos objetos, todos esos elementos empiezan a generar algo mucho más simple, algo mucho más suave, algo más sencillo y que le quitan toda esa imagen o todos esos elementos que dentro de la historia pudieron haber tenido con mucho más agresión, con mucho más violencia o que tuvieron que haber tenido con todos estos elementos. ¿Listo? Entonces esto es una marca que se ha fortalecido y se ha reescrito dentro de la historia y es muy interesante por todo lo que ha hecho y todo el aporte que le ha dado al mundo realmente después de todo lo que pasó, ¿cierto? Entonces ya dejando atrás todo este tema, pues ya uno ve que la marca pues es una marca, no tiene así mucho que ver dentro de lo que era ese elemento. Y así vamos a encontrar diferentes marcas, ¿cierto? Entonces, todo esto es relativamente, son elementos que vamos a encontrar y que vamos a ver que simplemente representan algo
o no llevan algún significado. Profesor, Cuénteme. ¿por qué hay escarabajos? ¿Que por qué le dicen escarabajo? Porque parece un insecto. Parecía un escarabajo. Si uno compara el carro Su con un forma de escarabajo, redonda y todo eso. exacto, escarabajo. ¿Cierto? Entonces, si lo comparan con un escarabajo, resulta que es muy parecido. Cucarrón común que nosotros conocemos, Sí. que es todo redondito. Redondito, chiquito. Así, Tiene exacto. como la forma. O sea, es como Un parecido. jugador. Pero realmente está pensado es dentro de lo que les decía, dentro de un Porsche. Tiene los... Un pichirilo. ¿Listo? Por eso le dicen escarabajo. Escarabajo, pichirilo. Y chirilo, bueno. El bichirilo le dicen porque digamos que está en su forma, digamos que es un carro ficho, o sea, No, ¿no? no creo. O sea, por su No, forma. es más de cariño. El pichirilo ya. es una palabra más de cariño. Que esté- Parece un jugador. Correcto, parece un cucarro. Sí, ¿Listo? también. Esto estuvo bueno. Listo. Bueno, entonces, de esa forma vamos a encontrar que todas las marcas, todos los logos y todos los elementos siempre van a tener un significado. Si los logos de las marcas ya llevan muchos años en la historia, van a tener todavía más significado y van a generar todavía más controversia y van a generar todavía más elementos. Me voy por los carros porque los carros son de los elementos que más han tenido como ese juego dentro de la historia en cuanto a sus marcas y en cuanto a su representación. Por ejemplo, está Mercedes, BMW, que todos estos también son europeos. Y si usted va a mirar qué es BMW o qué es Mercedes, pues van a encontrar cosas bien triviales, ¿cierto? Por ejemplo, Mercedes era el nombre de la esposa del señor que creó la Mercedes, una cosa así, ¿cierto? Se llamaba Mercedes y el señor le dio por ponerle ese nombre a los carros y así resultó la marca. Mercedes, ¿qué? Señor, Mercedes. Yo, por ejemplo, Ferrari. Mercedes-Benz. Ferrari, Enzo Ferrari, es el Enzo apellido. Ferrari. Lamborghini Yo también. nunca he Bravo, entendido Vicky. el logo de Ferrari. Listo. Bueno, entonces, ahí es donde empezamos a encontrar otras marcas, ¿cierto? Otros elementos. Nike. Listo. Nine. El chulito. El chulito. Entonces, ¿qué significa ese chulito? Ah, oye, pobre. Nine. Digamos que el Pa- chulo Yo, Profesor, Parece como una onda esa de... Parece una tomguita. ¿Una Parece qué? la parte baja de un tenis también, pero viendo Ya. el video desde atrás. La parte baja de un Nine. tenis. Ok, sigan, sigan. yo, digamos que el chulo está dirigido hacia la derecha. Sí, cuénteme, Marlon. a mí me gusta la marca Nike porque es original del mundo de deportivas. Ok, es marca deportiva para ustedes original, sí, señor. Pobre, Listo. y parece una cara, no, parece una boca o una trompita. Fue una Ah, sí. cara feliz. Sí. También, Cara sí. Una feliz. sonrisa. Ok, listo. Dijeron de todo. Parece una cara feliz, parece la parte baja de un tenis. ¿Qué más dijo? Parece una combita, ¿fue que dijo? Sí, Sonrisa. sonrisa. Eso era lo que estaba yo intentando. Sí. Una sonrisa. Parece todo eso. Yo, pues el chulo, pues de ok, de bien, de súper. Correcto.
¿Alguien ha visto ese simbolito que es solamente esto? Esto es la firma esa. Sí, Así. es la firma. Chulo. Esto es lo que es. Chulo. Sí, para darle una firma. Correcto. Es un cheque. Es un chulito. Simplemente. Es un Nike. Un chulo. Un chulito. No es más. Un Ese chulito de check. Eso fue lo que hicieron aquí con Nike. Resulta que ellos pusieron chuleado ese símbolo del check, de está listo, y lo utilizaron para su marca, ¿cierto? Nike no nace con una marca, Nike nace simplemente con un nombre, Nike, y estos personajes haciendo tenis, pues crearon la marca, ¿cierto? Que ellos ¿qué hacían? Técnicamente ellos lo que hacían eran suelas de zapatos y se generó una vulcanización que se llama eso, que es la mezcla de diferentes plásticos. O sea que no empezó como una marca pues de zapatos, sino de suelas de zapatos. Sí, ellos eran solo las suelas. Ellos empiezan con las Eso suelas. también explicaría por qué el chulo también parece la parte baja del zapato. Claro, ahí es donde empiezan a sacar como esta forma. Ahí es donde empiezan a sacar esa forma del objeto, ¿cierto? Entonces, ellos empiezan diseñando suelas de zapatos, o no diseñando las suelas, diseñando el material. Ellos son los que crean la vulcanización y empiezan a hacer una mezcla de materiales que son lo suficientemente blandos, flexibles, que permiten hacer que las suelas ya no sean tan rígidas como en los zapatos que habían antes solamente. Entonces ellos empiezan a generar esa vulcanización con diferentes plásticos, diferentes elementos, y lo convierten en eso, en una suela de zapatos, que es algo muy resistente, que es a la vez muy flexible y que tiene pues como esa connotación. Pero la primera que hicieron ellos, la hicieron, creo que eso fue dentro de una guaflera. Entonces la forma que tenía era los cuadritos de los waffles. Así era la primera suela que fabricaron ellos. Qué locos, qué ingeniosos. Qué loco. Lo que pasa es que los que crearon esto eran universitarios, no tenían presupuesto para nada. Lo que tenían era... Entonces ellos cuando crean esto, lo crean a partir de, pues, de sus estudios, de su investigación, y pues no tienen mayor presupuesto. El que crea Nike, el que crea el chulito, ya es otro estudiante, amigo de ellos, dentro de la misma escuela, y lo crea de tal forma que les dice, bueno, esto va a ser gratuito, los estoy colaborando con su marca, y si nos hacemos ricos, pues repartimos la plata. Y efectivamente, se volvieron multimillonarios. Eso fue una locura lo que sucedió. Pero esa marca nace así, solamente un nombre y un chulo de afirmación, ¿cierto? O sea que solamente sería ella pues un logotipo y después fue un isologotipo. Correcto. Primero fue un logotipo y luego se convirtió en el isologotipo y luego se convirtió en un isotipo. No, isotipo. Isotipo. Actualmente es solamente esta parte. Es solamente esta parte que nos representa el isotipo, como la manzana de Apple, ¿cierto? Primero fue un logotipo que era Nike, luego pasó a ser un logotipo que fue la letra más el chulito, y por último se convirtió en un isotipo que nos generó el tema de la marca. Actualmente es solamente ese chulito. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo estas marcas mantienen una recordación. Eso se llama recordación de marca y siempre lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, si a nosotros nos dicen, bueno, queremos renovar la imagen de nuestra empresa, tenemos que hacerlo de una forma que no cambiemos la imagen de la empresa, sino que por el contrario, hagamos que esa empresa se siga reconociendo, se siga viendo toda esta imagen y que a la vez se sienta renovada. Esto pasa con estas marcas. Ellos renovaron de esta forma, quitando el Nike,
de el chulito y dejando el chulito solo, ¿cierto? Entonces ya lo... Y a uno ya reconoce chulito. Exacto. Ya todo el mundo reconoce ese chulito. ¿Quién más fue el que hizo famoso a Nike? O sea, realmente, ¿quién hizo famoso a Yo, Nike mismo. No. una Eso es el famoso de Cristiano Ronaldo. No. ¿Qué El que hizo jugador? famoso a Nike. Fue cuando Cristiano Ronaldo. no está. Cristiano Ellos Ronaldo. vinieron pero fue este señor Sí. en esta película. Volver al futuro. Ah. Marty vea. en toda la película utilizan y casi nadie se da cuenta, pero siempre hay una cantidad de tomas de Marty donde tiene ropa o tenis o cosas que tienen ese chulito. Y ahí solamente usaban el chulito en esa época. Y estamos hablando de 1980 más o menos. Listo. De esa época, pues en esa época todavía no estaba Cristiano Ronaldo por ahí representando marcas. En esa época... ¿Fue en 1989? Creo Más que o era menos. 1985. Oh, Ay, ahí se muestra chulito. 1990 aquí. Camioneta. Exacto, correcto. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que las marcas, o sea, esta es una marca que tiene una trayectoria también larga, que tiene una historia, pero la que los convierten en famosos son las películas. Y esta película en especial, que fue un icono en la historia, generó... ¿Y aún sigue siendo? Sí, claro, o sea, eso es una cosa loquísima. ¿Verdad Ya, que una pregunta, profe? señor, Entonces, Nike hizo, digamos que un acuerdo con la película o solamente salió así porque sí. resulta que las películas muchas veces cuando no tienen presupuestos, piden apoyo a las marcas. En ese entonces Nike era como la marca que representaba elementos más modernos, representaba ese futuro, ¿cierto? Entonces le dijeron a la marca como que venga, diséñeme unos tenis y nosotros lo ponemos en la película y pues ni usted nos cobra y nosotros tampoco cobramos. Y si usted gana plata, pues no nos da nada. Son acuerdos que se hacen entre los diferentes partes, ¿cierto? Entre las diferentes partes. Y llegan a ser acuerdos que se vuelven súper famosos. Estos elementos se vuelven tan famosos que esos acuerdos pues ya llegan a diferentes acuerdos después, o sea, a temas de dinero mucho más adelante. Pero en este caso, Nike simplemente prestó el diseño, prestó la marca para que este personaje lo utilizara. Y ya, Marty McFly se convierte en un icono de la historia y Nike junto con él. Llegando a ser lo que es ahora, ¿cierto? Nike, Okay, ya, lo sí. que representa ahorita, que es este chulito, que es este elemento, donde encontramos y vemos que esos objetos pues simplemente se van representando a partir de la historia de esa forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace? Digamos que el chulito también se puede hacer referencia pues a una flecha porque es, digamos Claro, que es puntiaguda y está hacia la derecha. Ese check representa todo, o sea, representa el que ya es un visto bueno, representa que ya está listo, representa que ya no necesita ningún tipo de cambio, sino que por el contrario, las mejoras ya se dieron completamente y ya está en un punto final, o sea, ya está Y que se aprobado quedan así. todo el mundo y ya tiene una aprobación automática por el resto de la gente, ¿cierto? Entonces, eso es una marca que nace de esa forma, nace de las necesidades y se convierte en algo muy grande dentro del mercado y genera una gran recordación, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de marcas que pues han estado entre Europa, Estados Unidos, que han estado así divagando y han estado generando. Esa marca es gringa, ¿cierto? Sí, esto es estadounidense. Ah, ok. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo todas estas marcas pues son representadas dentro de la historia directamente, ¿cierto? Piensen en alguna marca antigua que ustedes reconozcan. ¿Qué se les ocurre? Antigua, Antigua. Para- Antigua.
digo para ustedes, porque para mí yo me puedo ir años. Uy, espérate, es que toca pensar. Puede ser de una empresa que ya no esté. Adidas. La marca. Que te dé la Adidas, Listo, Toto. Yo. Toto. Esta era la marca Upra más antigua. Un pro. Digamos que McDonald's. Esperen, ¿cuál Marlon? No. ¿Cupro? Sí. Coca-Cola. Pro. Este es de McDonald's. Guayo. Si no estoy mal, creo que Marlon dice la de Umbro. Ah, la marca Umbro. Umbro. Hombro. Ok, sí, es así. Umbro. Sí, que es como un rombo. Sí. Un rombo. ¿Qué otra? Está McDonald's. Está Adidas. de pronto Renault. Renault, ¿Cuál? Esto KFC. la de carros. ¿Bembro? No le entendí, Juan Carlos. La marca de carros francesa, Renault. Ah, Renault. Renault. Esa. Valumini, Listo. Ahí vamos a encontrar que existe una infinidad de marcas, infinidad de logos y elementos donde podemos hablar de antigüedad, donde podemos hablar de trayectoria, donde podemos hablar de Historia. estabilidad, ¿cierto? Donde podemos ver la estabilidad de una marca, donde podemos hablar de todo ese tipo de cosas. Ahora, piensen en una marca, en un logo de bancos. De bancos. ¿Bancos? de La Bancolombia. debe de usar la vivienda, La vivienda que es una casita. Está Banco Popular. Banco Popular. Banco Está Amigo. Bogotá. va con Hay Colombia. Banco Caja Social también. Juan Carlos y ya con además. Vivienda, Colombia. Quiero una. Bancolombia, Banco de Bogotá. Yo. la vivienda, Yo. ¿Esto fue ¿El muy banco? sonor? No me entiendes. Un banco ahí todo relacionado. Banco Caja Social. popular, Bueno, ya, ese está. ¿Me iba a decir Marlon? Banco de la Banco de la República de Colombia. ¿Banco De la Colombia? República, sí. Ah, ok, el de la República. Ok, Banco República, sí, eso. listo. Ujú. Sí. Ese es nuestro banco, sí, este nos representa a todos, pero ese ya está fuera de concurso. ¿Por qué? El Banco de la República lo que pasa es que ya tiene una iconografía totalmente diferente porque hace alusión a la historia de Colombia. Ok. ¿Listo? Por eso lo declaramos por ahora fuera de concurso. Después analizamos la marca de ese banco. Por ahora, un banco más común, ¿cierto? Marco. Colombia. Villas. Villas. Ah, mira, Colpatria también. Colpatria Ah, también. sí, Colpatria. Listo. Entonces, vamos a mirar, señor. Cuéntame, Marlon. Villas. Marco. Villas. Villas. Ave Villas es un banco que tiene Correcto, también. estaba esperando a ver si me nombraban ese, ¿cierto? Ave Villas. Ave Villas tiene una iconografía bien controversial, sobre todo. Ah, mira, ahí se encuentra también como Pelle Chulo. Su imagen. Correcto. Entonces, dentro de la imagen de Ave Villas, casi que no se va a encontrar nada realmente, pero de pronto ustedes no recuerdan esa marca específicamente, ya la conocen como la tenemos ahorita, pero es una marca que sufrió este cambio. Pasó de ser solamente el banco AB Villas, ¿cierto? Que era solamente el logotipo, el texto literal, era algo así. Era esto. O sea, Era algo así. AB Villas era este. Ah, sí. Sí. Así, Ok. ¿cierto? No me lo esperaba.
Y de un momento a otro, cuando tuvieron uno de los más grandes cambios dentro de su marca, se convirtieron en este, que es este objeto que conocemos o reconocemos ahorita, ¿cierto? Un circulito. Dentro de eso, ¿qué vamos a encontrar o qué vamos a tener? Ya estamos viendo, o sea, ya hemos pasado por todas las marcas. Hemos pasado desde bebidas, comida, mentiras, comida. Ropa. Ya hemos pasado por, exacto, por ropa, por auto. Ahora vamos Por auto. por... también. Entonces, No, por ropa no hemos pasado. Ah, no, sí. No, sí. y la vez pasada hicimos comidas y bebidas, o sea, ya hemos visto todo. McDonald's es uno que es interesante analizar, pero pues ya es La muy común. figura del círculo. Y también una forma de círculo. Entonces, si analizamos esto, ¿qué pasó? Pasó de ser, ponemos los dos, el paralelo, ¿cierto? Pongamos los dos. Pasó de ser esto, pasó de ser este objeto en la historia. Ve, tienen los mismos colores que FedEx. Sí, correcto. Se parecen, hartísimo, sí. Sí. Listo. Sí, parece. Este que tenemos a la izquierda a ser este que tenemos a la derecha. Entonces, ¿qué pasó con esta marca? Esta marca pasó de ser lo cotidiano, lo tradicional. ¿Qué tenían los bancos de tradicional? ¿Cierto? ¿Qué tenían los bancos en común? Todas sus marcas. Tenían eso. Sus Tipografías iniciales. densas, tipografías gruesas, elementos Bruscas. pesados. Sí. ¿Por qué? Ujú. ¿Alguien se imagina por qué sucedía esto? No. Porque de pronto querían llamar más la atención con lo grueso, con lo ya con las letras ya mayúsculas, que pues que ya pues en general si uno las dibuja o si uno las escribe pues las hace gruesas. Viene en cuanto a lo que es el significado de la fortaleza, ¿cierto? Así, Entonces, sí. ¿qué pasa? La fortaleza se representa en elementos. Miren, por ejemplo, aquí qué pasaba. Entonces teníamos acá un elemento que si lo agrupábamos formaba una forma geométrica, ¿cierto? Sí. Ahí se ve una forma geométrica que avanza, que tiene dos partes que lo soportan, tanto arriba Sí, que como se inclina exacto. Se inclinan hacia un horizonte, hacia un mañana. hacia la derecha. Exacto. Entonces, Está para ahí- avanzar. exacto. Avanza. Pero ¿qué más tienen? Tienen esa fortaleza, tienen ese piso. ¿Qué pasa? Usted no va a meter su plata en un banco que parece, no sé, a ver, pensemos en algo que sea bien cute, bien suave, bien... O sea, como muy relajado. Como muy relajado, correcto. Digamos una zona que es muy familiar, que son las M, los arcos y no sé qué, bueno, esa historia. Pero yo no voy a meter mi plata en un banco, o eso era lo que se pensaba antes, ¿cierto? Yo no voy a meter mi plata en un banco que me represente algo suave, sino por el contrario. Yo voy a meter mi plata en un banco que tenga solidez, estabilidad. Eso es lo que representa. Como protección. Sí, correcto, firmeza. protección. Eso tiene que representar Poder. Por eso llegamos a Bebillas, porque es uno de los cambios más controversiales que existieron dentro de la historia de los logos, de los isologos y de los isotipos de nuestra historia aquí en Colombia. Porque este banco pasó de ser algo muy sólido, algo muy robusto, y fue algo que los diseñadores de la época, por ejemplo, mis profesores, sufrieron. Ellos decían que este logo era terrible, que era la cosa más horrible del mundo. Una pregunta, profe. Señor. Sus profesores, digamos que fueron, digamos que los estudiantes, o ya, sí, los estudiantes que estaban viviendo ya en esa época y que los profesores, por decirlo así, hicieron, digamos que esas marcas. Mis profesores, ellos no.
Eso es como un punto intermedio entre lo que era el profesor, que ya tenía una edad mayor, el estudiante que estaba muy chiquito todavía, y en el intermedio estaban todos estos diseñadores que ya estaban trabajando. Ellos fueron los que hicieron esa marca, ese punto intermedio. Pero para ellos era algo que no tenía razón, porque esta marca perdía la solidez, esto perdía esa solidez, ¿cierto? Le ha ocurrido a muchas marcas, algunos han progresado, otros no. Avevilla ha estado como entre el sí y el no, ¿cierto? Ha estado como que sí, como que no. Pero ¿qué pasa con esta marca que tenemos aquí? Tenemos la A. ¿Sí lo ven? Y puede ser como un pajarito. Sí, en minúsculo. Y la Ahí V. tenemos la A. Tenemos Que parece un pajarito. el chulito, que viene a ser la B, la V, perdón. Y venimos a tener estos dos mismos elementos, A, V, villas, ¿cierto? Pero aparte de eso está el chulito que me da el sello de afirmación de que es algo bueno, de que es algo aprobado, ¿cierto? Tenemos una cantidad de elementos dentro de esto. Tenemos un círculo o un óvalo, exactamente es un óvalo, no es un círculo, es un óvalo, que encierra ese grupo. Ya no es un grupo que se mantiene por la unión y la solidez, sino que ya es un grupo que de verdad lo conforman más elementos. Y ahí es cuando este banco entra a ese grupo aval, entra y se convierte en otros bancos que se agrupan y empiezan a generar ese soporte para la gente. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo estas marcas se van transformando en la historia y a veces funcionan y a veces no funcionan. Por ejemplo, hay una marca, bueno, Bancolombia es otra que también tuvo un resto de cambios, pero que funcionaron, pasaron de ser muy esquemáticos a algo mucho más dinámico. Y si vemos, todos se volvieron dinámicos, ¿sí ven? A partir de este Avevillas, todos se volvieron más dinámicos, todos dijeron como, no, venga, realmente necesitamos ese dinamismo. Avevillas es el único que por ser una casa, siempre ha tenido esa solidez, siempre ha sido ese elemento, ese objeto. Correcto, ese objeto que me representa esa solidez, ¿cierto? Pero digamos, hay una marca en específico, Carulla, ¿cierto? Carulla. Historia, logo. Mire, Carulla ha sido una marca que ha tenido estos cambios dentro de la historia. Ya este es el último y ya acabamos. ¿Listo? ¿Qué pasó? Ah, en 1930 era eso. ¿Cuándo? Uy, no, muto. Yo la que solamente pues conocimos desde el tercero como de este en hasta adelante. el día de hoy. Como de este en adelante. ¿Conocen ustedes? No, Yo conozco O sea, el el tercero medio. hasta A partir del medio a la actual. De acá para allá. el último. Correcto. Yo conozco de conocemos. este para allá. ¿Listo? Este es el que conozco. ¿Listo? ¿Qué pasó con Carulla? Carulla tenía esta marca, ¿cierto? Y se mantuvo como Carulla. Después la volvieron más dinámica en el 2005. En el 2000, mejor dicho, en 1990, del 90 al 99, todos creían que el dinamismo era lo que funcionaba. Entonces todos empezaron a volverse más dinámicos, movimiento, acción. ¿Y qué hicieron? Convirtieron la marca en esto, Carulla, ¿cierto? Y dijeron que esto eran como espigas, como trigo, como algo... ¿Espigas? Sí, trigo. algo que florece, algo que ¿Trigo o alga? que representa algún tipo de elemento. Entonces, después siguieron modificando, ¿cierto? Después lo volvieron... Y le quitaron el círculo. Ese logo. Le quitaron el degradado y lo volvieron un solo. Le quitaron todos esos elementos adicionales y lo convirtieron en algo más simple. Llegamos a una época donde la tendencia era el minimalismo, y ya es por acá en el 2010, ¿cierto? Entonces pasamos de elementos no tan complejos a uno muy complejo, dinámico, a uno minimalista, que también mantenía ese dinamismo, ¿cierto? Entonces teníamos estos dos palitos que generaban ese Carulla. Y por último tenemos este Carulla. Para ustedes, ¿qué es este objeto? Como una carita feliz. Como Es una sonrisa. Sí, es Sí, como una carita feliz.
Una U Porque bien. las L son los ojos y lo de abajo es la carita. Como, Correcto. Una U bien. cha, cha, Cuénteme, Marlon. es como los ojos y la boca, me parece. Entonces, llegaron y salieron con este logo y todo el mundo dijo, wow, Carulla nos puso una sonrisa en su logo, nos puso una grandiosa sonrisa que representa a la familia, que representa a todo. Pues no. Y tenemos una tipografía ya más redonda. Sí, por eso se volvió más familiar, se volvió más amigable. Y Pues se volvió más estrecha, ¿no? Como más Es- delgada. Y no, también. un cambio radical. O sea, los diseñadores que cogieron esta marca la volvieron pedacitos y la desdibujaron totalmente. John. Pero resulta que, ¿qué es esto? ¿Saben qué es esto realmente? No. No. Esto realmente es una bolsa. Ah, Una bien. bolsa. Ah, La una bolsa bolsa. de compras. Con la bolsa de Ah, compras. sí. Cuando Y cogieron la marca, estaban pensando era en la bolsa de Pero Una no. bolsa, en la sonrisa. Nunca pensaron Ah. en- es una bolsa. Es una bolsa, exacto. Las orejitas de la bolsa, de donde se coge la bolsa. Sí, 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 sí. sí. Entonces hay que imaginarse que Una el bolsa. fondo de la bolsa, o sea, el logo muestra las O sea, pues asas Exacto, las de la asas bolsa. de esa bolsa. Más sin Sí. embargo, no era una sonrisa, no eran ojitos, no era nada de eso. Y Ay, parece una U. ¿Una bolsa en serio? Pues tristemente y con vergüenza les tocó salir a los diseñadores a decir que era realmente eso porque no tenía nada que ver. Esta es una marca que se desdibujó y se convirtió en otra cosa con el tiempo y que los cambios afectaron gravemente la marca, al punto de casi que acabar con los Carullas en todo Bogotá. O sea, quebrarse. Pero Sí. igualmente hay muy pocos ahorita. Hay muy pocos. Es que lo que venden es caro, ¿no? Hay Muy costoso. Sí, es una marca cara, Pero una empresa cara. a la gente no le importa muchas veces eso. La gente le importa la calidad, Y ¿cierto? parece que llegó un D1 y también un ARA. Claro, De no, uno, costó Eh, nuevo, una marca ¿Cuándo de ha habido qué? pero dentro de esta costado, marca, llevan de todo. mucho de lo que lo acabó fue esto. El desdibujar la imagen, el acabar y el que nunca tuvieron una unidad, ¿cierto? Si analizamos O las sea, una idea. siempre han tenido como una unidad, siempre han tenido un algo Sí. dentro que Como una estructura que nunca recordar cambia. que la marca es Ahora que se mantiene. recordar la historia. Aquí nunca hubo historia, ¿cierto? Aquí yo nunca tuve historia, aquí yo nunca tuve nada que significara algo. Ese óvalo fue lo único que se rescató, pero resulta que la marca era tan antigua que los jóvenes ya no la recordaron. Entonces, Pero, no profe, fue nada Parecía una marca nueva. pero digamos que, Logo. o sea, pues entre todas las marcas, digamos que esa es, digamos que la más, o sea, más llamativa, por decirlo así, a mi parecer. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Mira, tenemos un cambio desde 1930 y el siguiente cambio en el 2005. Pero del 2005 al 2012 tuvieron tres cambios completamente radicales. Se hubieran podido mantener en esta marca, en la del 2010. No era necesario hacer esta reestructuración de marca, no era necesaria realmente. O sea, se pudieron haber esperado otros 10 años para Pero volver. pasaron 5 años. No, Pasaron unos 5 años 8 y años. de un momento, 100 7 años. años, exacto, 7 años y chao, desdibujaron toda la marca. O 100 años. Y en Como esos dicen, 7 años hicieron lo tuvieron que 3 quisieron. marcas diferentes. Entonces, eso es un error. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con el diseño, con la marca. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante para la historia. Listo, Como chicos. mantener la uniformidad. Sí. Claro, la uniformidad es esencial dentro de lo que se está. Todo aquí podemos decir